10:33, conversamos de la contingencia política, de la carrera presidencial, entre otros temas, con Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista. ¿Cómo está, Bárbara? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Sebastián, gracias por la invitación. acompañarnos. Integrante además del comando de Janet Jara. Así es. Gracias por estar aquí. Y viendo la campaña parlamentaria. Usted sabe, nosotros también. La polifuncionalidad plena en la política a veces. Sí. Y con pilas todavía, ¿o no? Porque ha estado dura la campaña. No, con mucha Ayer energía. La senadora Jimena creo. Rincón aquí también y decía que estaba pesado, sobre todo en la recta final. Pero con mucha energía. Yo creo que nosotros estamos, además, muy bien aspectados para enfrentar esta última etapa. Sí. ¿Quedaron conformes después del debate también del domingo? Mira, yo creo que, si vamos a ser honestos, el debate fue bastante plano, ¿no? En general. Fome, dicen varios dicen que esperaban más apuestas o más riesgos de algunos candidatos, sobre todo aquellos que iban más a la baja o que estaban en una situación donde quizás algún impulso ahí podría haber movido la aguja. Sí. En nuestro caso, el tono en general con que nuestra candidata Janet Jara ha enfrentado los debates, tanto desde las primarias hasta ahora, ha tenido que ver con este tono, ¿no? Un tono dialogante, un tono donde tú le consultas no para interpelar a otro candidato, sino que para conocer genuinamente propuestas. Creo que en ese sentido vimos a una Janet Jara desplegada como la habíamos visto antes en los foros, con claridad, con certeza, dando cuenta de cuáles van a ser las propuestas principales que van a estar sobre la mesa en el marco de los temas que fueron abordados, ¿no? Sí. Lo de los 750.000 pesos de ingreso vital, la rebaja del 20% de las cuentas de la luz de manera universal a partir del inicio de nuestro gobierno el próximo año, el debate sobre la construcción de vivienda, la mirada más acotada, o yo diría que con mayor precisión respecto de cómo vamos a enfrentar los temas de seguridad de manera integral. Creo que en ese sentido nosotros podemos sentirnos muy conformes por la posibilidad que nos dio este debate de instalar y de reforzar muchas de las propuestas que han estado en nuestra agenda. Bárbara, a propósito de la carrera presidencial, ¿cómo están viendo desde el comando el rol que ha adoptado el presidente Gabriel Boric? Ayer nuevamente hizo alusión indirecta, sin nombrarlo, pero a José Antonio Kast, se entendía, a propósito de las campañas de votos y otras cosas. No es la primera vez que lo hace y que interviene en esta discusión y de alguna manera eso ha sido resentido por algunos sectores oficialistas también, porque ven con cierta incomodidad que el presidente esté interviniendo en este momento. Mira, a mí no me corresponde ser vocera del comando, por lo tanto yo respeto lo que ha sido, lo que han planteado tanto la Gosbeber como la senadora Alejandra Sepúlveda. Que reconocen que hay ruido. Pero me quedo principalmente con las palabras de nuestra candidata, que señaló con mucha claridad: el presidente de la República es el jefe de Estado. Tiene derecho a pronunciarse tanto sobre aquellas medidas que tienen que ver con el fortalecimiento del cierre de su mandato y, por lo tanto, los proyectos de ley de su más alto interés y del interés de la ciudadanía, pero también tiene derecho a hacer análisis, no desde la descalificación, no desde un debate, uno podría decir, personalizado, sino que más bien dando cuenta de fenómenos que está atravesando hoy día la política. Entonces, creo que en ese sentido, respetar la figura de Estado implica también ser respetuoso del derecho que tiene el presidente o presidenta de la República a pronunciarse. Pero evidentemente no es el estilo de nuestra candidata, y cuando nosotros seamos gobierno probablemente van a haber diferencias en cómo enfrentamos o respondemos a lo que es el desafío de ser estatura de Estado, pero eso no quiere decir que ni le daría yo a aquello un tono de dramatismo extremo. De acuerdo, pero por más legítima que sea la intervención del presidente, y tiene derecho, por supuesto, a intervenir en cualquier debate, y por más bien intencionada, además, que sea la crítica hacia José Antonio Kast, eso tiene efecto. Y el efecto es que termina discutiendo José Antonio Kast con Gabriel Boric. Porque el candidato republicano hoy día en Radio Infinita, por ejemplo, recogía el guante sobre esas críticas y se genera esa disputa entre los dos. Evidentemente que para quien es candidato presidencial ya por tercera vez, si no me equivoco, ¿no? José Antonio Kast es candidato presidencial por tercera vez. Debe ser un lujo que el presidente de la República o que él se siente interpelado por el presidente de la República. Evidentemente es una estrategia comunicacional. Le queda en bandeja. Le queda en bandeja, ¿no? Así como él en su minuto, siendo candidato presidencial, fue muy crítico con Sebastián Piñera y nunca tuvo eco su intención de disputar. Yo creo que aquí tenemos que ser claros. Para un candidato que ya este oficio lo ha cumplido 3 veces,
y que por lo tanto lleva más de una década tratando de ser presidente de la República, tratar de sacar provecho político de este tipo de cosas me parece que no hablan muy bien de su capacidad de gobernabilidad. Insisto, acá todos hemos interpelado al candidato respecto de que se pronuncie cómo va a ejecutar sus medidas, cómo pretende hacer recortes presupuestarios sin tocar un derecho social, cómo recortar 6.000 millones de dólares del presupuesto, que a estas alturas llevan en bastante más si uno mira el detalle del programa de gobierno de Sebastián de Kast. Si uno va mirando el programa, uno ve que, claro, hay un anuncio global de 6.000 millones de dólares de recorte y luego tú empiezas a mirar en los ítems y empieza a haber más recortes. O sea, esto va a ser mucho más que 6.000 millones. Y hasta ahora no ha habido una sola palabra clara del candidato. Su equipo económico y todos pueden hablar, pero del candidato para precisar. Se vio confundido en el debate para precisar su propuesta sobre el tema de la inmigración, sabiendo que si él pretende devolver ciudadanos a otros países, lo que requiere, en primer lugar, es tener relaciones diplomáticas para que el avión no se venga de vuelta. Entonces, creo que esa incapacidad de dar cuenta de una responsabilidad real, insisto, en quien ha tratado hace más de una década de ser presidente de la República, no ser capaz de tener niveles de precisión de esa envergadura, a mí me parece que son lo más delicado, ¿no? Más que el dime y direte. De acuerdo, pero José Antonio Kast aprovecha ese regalo en bandeja que le da el presidente, digamos, para intervenir o responderle, y dice que anula a Janet Jara, por ejemplo. Yo tengo la impresión de que, mira, yo en esto soy bien clara. Yo creo que acá hay licencias que se dan a algunos cuando las que estamos al frente son candidatas mujeres, o son líderes mujeres que no se darían con varones. Probablemente no estaríamos hablando de esto si es que el candidato... Sí, lo digo por Kast, ¿no? Pensé que por el presidente. No. Insisto, el presidente tiene todo el legítimo derecho a hacer opinión, pero creo que es evidente que en el caso de Kast, su manera de tratar a las mujeres, su manera de referirse a las contendoras, da cuenta de que él, en este caso, claro, dice, no, con esto minimiza a Janet Jara, pero eso es hablar desde un lugar que es propio. O sea, a él le parece que eso es así. ¿Por qué tendría que parecernos a nosotros? Janet Jara tiene toda la estatura y ha sido bastante clara en los debates, ha puesto propuestas sobre la mesa, está permanentemente instalando temas. Entonces, insisto, aquí hay algunos que creen que porque somos mujeres, el hecho de que haya varones que debaten, como que nos deja invisibilizadas. Yo creo que esa es una lectura bastante mezquina, machista y misógina del rol que jugamos las mujeres, sobre todo en espacios de liderazgo. Y quien quiera dirigir la nación debería ser bastante cuidadoso con ese tipo de, yo diría que casi que como de errores inconscientes. Eso le que se ponen sobre la mesa. Una estrategia, digamos, ¿no? No lo veo como una estrategia, lo veo más bien, o sea, creo que es parte de una estrategia, pero que creo que refleja lo que José Antonio Kast piensa de las mujeres, que ojalá estén relegadas a un segundo lugar y que su nivel de opinión sea el menos posible y que cuando habla un hombre, el hombre siempre va a tener más visibilidad. Precisamente son las cosas que tenemos que cambiar en una sociedad injusta, porque fíjate tú, Sebastián, a propósito, nada que ver, pero creo que es importante decirlo, cuando nosotros hablamos de los temas de seguridad, hay un tema que está súper invisibilizado. Los mayores niveles de inseguridad o de violencia que se ejercen hoy día son los niveles de violencia hacia las mujeres. Sí. Entonces, este tipo de juicios que hace Kast, aunque él crea que son inocuos, mirado en un escenario donde los más altos niveles de violencia se viven, en violencia intrafamiliar y se viven, de violencia hacia las mujeres, no son tan inocuos. Y uno esperaría un poquito menos de parafernalia, e insisto, que ojalá el candidato, que por más de una década ha tratado de ser presidente de la República, de una vez por todas ponga, ¿no?, la pelota en el piso y empiece a dar cuenta de la solvencia de sus propuestas. Bárbara, a propósito de la discusión presidencial, en el debate se le consultó a Janet Jara a propósito de esta propuesta para un eventual indulto a Mauricio Hernández. Decía que lo veía poco probable, ¿no? Y tomaba distancia de esa petición. ¿La pone en contradicción con el PC eso? Primero, yo con mucho respeto, ¿no?, por vuestro colega, creo que hubo una tremenda imprecisión por parte de Iván Valenzuela y qué bueno que me lo consulta. Primero porque no ha habido ninguna gestión del Partido Comunista, yo no sé de dónde sacó él esa información, ninguna gestión del Partido Comunista respecto de solicitar el indulto a Hernández Norambuena. Entonces, ¿de dónde surge esa información? Yo creo que es muy necesario que se precise. Yo insisto, espero que haya sido un error, una imprecisión, falta de manejo de toda la información por parte de tu colega Iván Valenzuela, pero lo cierto es que planteó algo que no es real. Ustedes no han pedido ni Nosotros tienen no hemos en hecho carpeta no existe ninguna solicitud del Partido Comunista
pidiendo el indulto a Hernández Norambuena. Segundo, yo no sé en qué minuto pasó a ser eso un tema relevante hoy día. Hoy día. O sea, en ningún debate presidencial se había consultado. Por eso, insisto, me llama profundamente la atención lo que ha planteado Iván Valenzuela. Primero, porque no hubo consulta al partido. Entonces nos obliga a tener que desmentirlo públicamente. Porque él hace una aseveración que no es real, Ustedes es falsa. no lo han pedido y no lo tienen en carpeta tampoco para un eventual gobierno de Janet Jara. Ni siquiera voy a discutir si se va a pedir. Porque eso no se ha pedido. Entonces, empezar a discutir, no, porque si lo van a pedir. O sea, francamente, Sebastián, en eso, y yo te agradezco mucho la consulta, nosotros no hemos hecho ninguna solicitud. Primero. Por lo tanto, lo que ha planteado la candidata no tiene ninguna contradicción con lo que ha planteado el partido. Claro, por eso se lo plantea en esos términos. No me parece ahí que lo que ocurrió, quiero creerlo así, fue una imprecisión, pero creo que en un contexto que además no tiene nada que ver con el marco de un debate presidencial, porque a nadie más se le preguntó si iba a seguir indultando a presos de Punta Peuco, como se han solicitado los candidatos Kast, Kaiser, Evelyn Matei. Sin embargo, a nosotros se nos pregunta sobre una cuestión, insisto, donde yo invito a que se revise si existe una sola solicitud del Partido Comunista donde haya hecho esta necesidad o esta solicitud de indulto, que no existe. Lo ha señalado el presidente de nuestro partido el día de hoy durante la mañana, Lautaro Carmona. Nosotros no hemos querido hacer un desmentido público, pero si este tema sigue dando vuelta nos obliga, digamos, insisto, por no haber hecho una consulta correcta, fina, prolija, a tener que desmentir públicamente lo que señaló Iván Valenzuela. Ahora, ¿no es pertinente la pregunta considerando el rol que el PC puede tener en un eventual gobierno de Janet Jara, siendo ella militante del Partido Comunista? O sea, no tiene ningún sentido la pregunta, con mayor razón. Por las prioridades que puede tener el mismo partido en un tema como este. Con mayor razón, insisto. Si es relevante o no, está bien, pero esa será otra discusión aparte. Pero ya que el tema quedó planteado después del debate, por eso le hago la consulta. Es que, ¿por qué razón tendría que ser tema si no lo hemos solicitado nunca y hemos sido parte de los últimos 2 gobiernos? Por lo que le preguntaba antes, ¿qué sentido el rol tiene? Preponderante que podría tener el PC eventualmente en bueno, un gobierno. Bueno, fue consultada la candidata respecto de aquello. Yo en esto también, Sebastián, empezar a romper los mitos. Yo creo que acá Chile tiene que acostumbrarse al ejercicio de una democracia sana. Y una democracia sana significa entender, en primer lugar, que uno no es dueño de los candidatos porque los candidatos tengan militancia. Janet Jara hoy día es candidata de más de 9 partidos que somos la coalición, ¿no? Sí. Incluida la Democracia Cristiana. Hay más fuerzas políticas de izquierda que hoy día acompañan a Janet Jara y también hay un mundo independiente. Y Janet Jara fue muy precisa. En los gobiernos en los que hemos estado los comunistas no hemos pedido ni más ni menos. Hemos sido de los partidos que en general no hace ningún tipo de alusión pública frente a los cambios que se han hecho, excepto en situaciones muy particulares. Y por lo tanto, hemos actuado con total sentido de la responsabilidad, tanto que en el marco de este último proceso también actuamos con alto sentido de responsabilidad en la negociación parlamentaria. Por lo tanto, pretender a alguien instalar el fantasma de que aquí iba a llegar un partido a ser hegemónico, me parece primero una falta de respeto con Janet Jara. Insisto, hay licencias que algunos se dan al parecer cuando las candidatas son mujeres que no se dan cuando los candidatos son varones. No, pero Bárbara, y segundo, es altamente irresponsable señalar que va a haber una primacía de un partido cuando lo que han hecho los gobiernos de coalición es ser extremadamente, ahora, yo diría, equilibrado. Yo no hablaba de hegemonía en todo caso, yo hablaba de una cierta predominancia que además sería natural considerando la militancia de Janet Jara. Pero predominancia, ¿por qué? Si esa es la pregunta, ¿predominancia por qué? Por su cercanía, por las confianzas políticas a la hora de armar equipos, etcétera, en la toma de decisiones más relevantes. No van a estar gente distante, digamos, en esos espacios de poder más relevantes. Evidentemente, pero eso no quiere decir que la candidata, y ya lo he señalado muchas veces, Janet Jara es una mujer que tiene capacidad de tomar decisiones escuchando a muchos actores muy diversos, pero no sometida a ningún actor en particular. Y yo siento que en el juicio que se hace cuando se dice el nivel de preeminencia del partido, francamente, Sebastián, lo que se está tratando de decir ahí no es que el partido va a influir en todo, sino que en el fondo se relativiza la capacidad genuina de reflexión, análisis, firmeza y de gobernabilidad que puede dar Janet Jara como presidenta. Yo en eso pido: cuidemos el tono, cuidemos las palabras. El partido ha contribuido y cada vez que hemos sido convocados, tal cual como lo dijo nuestra candidata, nuestros ministros han sido altamente destacados. Lo demostró Janet Jara siendo ministra del Trabajo, que ciertamente es una de las ministras más destacadas y que va a poder dar cuenta
este gobierno de uno de Bárbara. los grandes legados gracias al trabajo que hizo Janet Jara. Entonces, cumpliremos el rol destacado que hemos cumplido siendo profesionales, responsables, como corresponde y como nos ha correspondido en el gobierno de la nueva mayoría y como nos ha correspondido en el actual gobierno. Bárbara, respecto a otro tema, ¿qué definiciones va a adoptar el Partido Comunista sobre la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardo? Ya hubo un pronunciamiento muy claro. Nosotros no vamos a ser parte de esa acusación constitucional. Y lo que el presidente de nuestro partido señaló en su minuto fue, será la bancada la que en su mérito definirá si corresponde o no corresponde hacerse parte de esta acusación constitucional. Para allá me pregunta sobre el análisis de la acusación y el contenido. Y una vez cumplida el objetivo, ¿no? Para una acusación constitucional, que se asuman responsabilidades políticas y que eso además tenga una sanción, eso ya está cursando hoy día. Entonces, no solamente salió el ministro Pardo, sino que también se ha solicitado la renuncia a quien estaba a la cabeza del Consejo Nacional de Energía, el Comité Nacional de Energía. Por lo tanto, hoy día uno podría decir, esto no tiene mucho, no le aporta de manera sustantiva a este debate. Ahora, yo sí quiero destacar algo que quizás para algunos es poco relevante, pero creo que hay que señalarlo. Así como nosotros hemos dicho, y lo señaló nuestra candidata también, lo señaló en los puntos de prensa y lo señaló también en el debate, así como nosotros tenemos y fuimos muy claros en plantear, y lo planteó nuestra candidata, que en su gobierno, frente a responsabilidades políticas, se van a tomar sanciones inmediatas, ¿no? Se van a tomar decisiones inmediatas. Sí. También fue muy clara en señalar que esto tiene que ser con sanciones ejemplares a todos los responsables. Tal como preguntó Harold May Nichols, ¿no? Si yo me doy cuenta que me dieron un vuelto de más y yo soy honesto, honrado y trato de mantener las normas de civilidad mínima, yo devuelvo lo que me pagaron de más. Por la responsabilidad de la generadora, dice usted aquí. Exacto. Entonces, acá no basta con que uno sea, entre paréntesis, ¿no? Chorito con el Estado. No basta que tú seas implacable con el Estado. Si cuando tienes que responder respecto de las empresas y los errores, ahí pareciera ser que las empresas nunca se equivocan. Lo que uno ha escuchado de la derecha es que el error está en el Estado, y ciertamente. Bueno, pero son dos cosas que pueden ir en paralelo, digamos, ¿no? Exacto, y evidentemente esas responsabilidades se tienen que asumir. Pero cuidado, que eso no signifique y que la gente no crea que entonces tiene que haber impunidad para las empresas. Nosotros Bárbara, no creemos, perdón, Sebastián, perdóname en esto, pero nosotros yo creo que si hay una gran diferencia entre nosotros y otros candidatos hoy día en la papeleta, es que nosotros no vamos a permitir abusos de ningún tipo. Para eso existe el Estado, por eso no queremos reducir el Estado. Nosotros no queremos Estado porque, ay, mira, primero, evidentemente, tiene que haber mejor gestión, sin duda, y tenemos que hacernos cargo de las grandes necesidades de la gente. Pero además el Estado es muro de contención ante los abusos de los grandes. Cuando tú no te puedes defender solo, cuando yo no me puedo defender solo, por ejemplo, frente a esto, el abuso de las eléctricas, ¿quién me defiende? El Estado. Y lo que nosotros creemos es que acá, exacto, así como el Estado tiene que asumir responsabilidades políticas y los ministros, las autoridades pertinentes tienen que asumir las responsabilidades políticas, las empresas privadas que están proveyendo un servicio esencial, perdón, Sebastián, que exigen que sus trabajadores no puedan acceder al derecho a huelga porque son servicios esenciales, sin embargo, a la hora de hacerse cargo de esto, lo único que te dicen es, ups, me equivoqué, si a mí me cortan la luz, pero me ellos cobran no establecen intereses. La tarifa, ¿eh? Ellos no establecieron la tarifa la establece la Comisión Nacional de Energía. Evidentemente, ahí en eso, por eso te digo, las responsabilidades del Estado, muy bien, muy bien. Pero cuando hay una ausencia, porque uno podría decir, bueno, el que calla otorga. Ahí también hay una negligencia. Si yo no quiero ser abusivo contigo y sé que el Estado no está cumpliendo, anuncio, aviso, pongo alerta. ¿Qué es lo que hizo Transelec, por ejemplo? Por ejemplo, que es lo que hizo Transelec. Bárbara, ahora volviendo a la acusación constitucional. Me parece constitucional... que ahí hay un tema donde, perdón, Sebastián, uno tiene que hacerse cargo de que ni el abuso del Estado, ni el abuso del empresario, y para eso lo único que te protege a ti es el Estado. Pero tiene que hacer cumplir sanciones ejemplares. Hecho el punto, y volviendo a la acusación constitucional, ¿se va a analizar en su mérito? O sea, los diputados del Partido Comunista podrían eventualmente apoyarla. Ya hubo un pronunciamiento, ya se dijo que no. Lo que el presidente planteó en su minuto es la bancada, el presidente del partido, Lautaro Carmona, planteó fue, veamos en su mérito, y esas sanciones o ese sentido que tiene la acusación constitucional ya está cumplida a la hora que el ministro salió y además el presidente de la Comisión Nacional, del Comité Nacional de Energía. Pero si hubiese efectivamente argumentos para determinar que aquí hubo un actuar contrario a la Constitución, que eso es lo que persigue la acusación constitucional, entonces, ¿no la votarían a favor?
yo vuelvo a insistir, el sentido de la acusación constitucional ya está cumplido. Por eso el pronunciamiento de nuestros parlamentarios, que ya fue claro. Por la salida de Pardo de su cargo. Las responsabilidades ya están cubiertas. Pero la acusación constitucional va más allá, no a las responsabilidades políticas, sino a las responsabilidades constitucionales. Exacto, pero nuestro juicio es que hoy día no podemos desafectarnos de que más allá, insisto, de todas las consideraciones que se van a hacer respecto de las autoridades del Estado, esto no puede quitar el ojo atento de lo que ha significado el acuerdo, de lo que ha significado el hecho de que las empresas eléctricas acá pueden hacer y deshacer, cometer errores o simplemente decir, bueno, esto lo tenía que regular usted y como no se dio cuenta, mala suerte. ¿Habría que sancionar a las generadoras? Entiendo que se les sanciona, ¿no? Que tienen una multa. Creo que ahí el tema quizás donde uno podría mirar con más detalle es de qué manera no solo se retribuye a la población, sino que así como las empresas muchas veces a ti te cobran, o sea, si tú te atrasas en pagar una cuenta o si tú no cumples, más allá de la consideración, ¿no? No, es que usted no me mandó el aviso de que tenía que pagar y se me pasó. Ah, bueno, mala suerte, usted sabía que tenía que pagar. A ti te cobran con intereses. Cuando a alguien le cortan la luz, después de 2 meses de no pagar la cuenta de la luz, al reponérsela, sí, claro, le hacen un cobro. Sí. Entonces, bueno, para eso está la regulación en definitiva. Exacto, uno siempre tiene que pensar en cómo mejor garantizar la regulación. Lo que sí hoy día está claro es que en el gobierno de Janet Jara, a partir del 11 de marzo al 2026, y así la ciudadanía lo determina, va a haber una rebaja universal del 20% de la cuenta de la luz. Bárbara, y eso yo creo que es un gran alivio considerando este tipo de hechos. ¿No pone en riesgo al gobierno esta acusación constitucional, la posibilidad de que haya efectivamente apoyo oficialistas a la acusación? Varios parlamentarios, Jaime Araya, Nelson Venegas, Jaime Mulet, se han abierto la posibilidad de apoyarla. Yo creo que es absolutamente, yo insisto, creo que es absolutamente legítimo el rol que desde el Parlamento se pueda tomar y la definición que hagan los legisladores. Pero creo que acá tenemos que poner el foco en lo que nunca se nos puede olvidar. ¿Qué es lo que nunca se nos puede olvidar? Que en situaciones como esta, frente a servicios estratégicos, uno lo que tiene que hacer es asumir las responsabilidades políticas con sentido de oportunidad. Pero si llegan tarde las respuestas, como que... Entonces, no puede haber sentido de injusticia ante responsabilidades políticas del Estado o de autoridades del Estado, ni tampoco puede haber sentido de injusticia y de abuso respecto a un servicio esencial. Y por lo tanto, creo que ese foco hoy día es el foco más importante, porque si no, como ocurrió en el debate, terminamos sin pronunciamiento o mirando a las estrellas cuando nos dicen, bueno, ¿qué haría usted con las empresas? Haciéndonos los Larry, como dijo Haciéndonos los Ménico, Larry, ¿no? Diciendo, bueno, a las empresas nunca jamás las voy a tocar, pero al Estado con todo. En un debate extraño, plano, ¿no? Destacó la frase de Jalos Ménico. Extraño cuando en el fondo lo que uno esperaría es que la gente vea en quienes quieren gobernar el país un sentido de protección genuino de todos sus derechos y garantías ante el chico, pero también ante el poderoso, pues, y el grande. Bárbara Figueroa ha estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, Sebastián. 10:56, a la pausa. A esta hora aquí en CNN Chile Radio, con una temperatura en Santiago que va subiendo rápido, ya supera los 20 grados ahí en Providencia con Tobalaba. Esto es Valenzuela Puelma, ahí en el sector precordillerano, en Peñalolén. La imagen que tenemos en pantalla, 28 grados, cielos despejados en la capital. Pausa y volvemos.